Vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, que es, vamos a estar estudiando el primer libro de Samuel. Vamos en el capítulo 2. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca de lo que es del versículo 1 al 10, que es el cántico de gratitud de Ana. Del versículo 11 al 26 viene la maldad de los hijos de Elí y el ministerio de Samuel. Y del versículo 27 al 36 viene la profecía contra la familia de Elí. Bueno, quiero decirles que Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación degeneró, tanto moral como políticamente, y pues llegó el punto en el que Dios permitió que durante mucho tiempo en la nación hebrea, los judíos, habían estado sometidos a la cruel dominación de los filisteos. Bueno, el templo de Silo pues había sido profanado gravemente y el sacerdocio pues se había corrompido y era completamente inmoral. Samuel viene a ser ahora el providencial hijo de Ana. Llega de una manera excepcional, como lo leímos el día de ayer, como lo estudiamos. Él llega en medio de esta confusión, tanto religiosa como política, y bueno, vemos cómo la felicidad y el gozo que causó en su madre al nacer, pues anticipa todo lo que traería a la nación Dios por medio de este profeta. Y pues bueno, vamos a ver cómo el corazón de Ana se regocijaba, no en Samuel. Fíjense bien, aquí tenemos que tener una enseñanza muy fuerte respecto a la verdadera condición de Ana. Ella se regocijaba no en Samuel, no en porque hubiera nacido un hijo ansiosamente esperado, no, sino más bien ella se regocijaba en el Señor. Su cántico fue directo a Dios. Ella mira más allá de la dádiva y simplemente alaba al dador, a ese Dios todopoderoso. ¿Qué nos enseña esta condición? Bueno, pues que ustedes y yo tenemos que aprender a alabar al Creador antes que a las criaturas, antes que a la creación. Toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración debe de ser al Creador, ¿verdad? Si Dios te ha dado algo con lo cual tú te has sentido bendecido, empiezas a sentir satisfacción en tu vida, plenitud. Si Dios te ha dado algo que lleva a tu corazón a sentirse agradecido a Dios, pues no alabes a Dios por eso que te dio, sino más bien alaba a Dios porque Él es el proveedor, Él es el dador. Entonces Ana se regocija en la salvación del Señor y en la expectativa de su venida. Ella todavía estaba en espera del Mesías. La gloria para Dios, porque ahora ustedes y yo ya vimos la venida del Mesías a la tierra, y ahora, así como Ana, estamos en la espera del regreso de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, ella esperaba la venida del Salvador, la de aquel que es toda la salvación de su pueblo. Los fuertes, vemos como ella declara que son debilitados y los débiles prontamente serán fortalecidos. Cuando a Dios le place, mis amados hermanos, somos pobres, pues Dios nos hizo pobres, lo cual es una buena razón para que estemos también contentos y aceptemos nuestra condición. ¿Somos ricos? Bueno, pues Dios nos hizo ricos, lo cual también es una excelente razón para que estemos sumamente agradecidos. Le sirvamos jubilosamente y hagamos el bien con la abundancia que Él nos da. Ya sea que estemos en una pobreza o en una riqueza, en una salud o en una enfermedad, en un bienestar, en una condición de malestar. En todo tiempo, mis amados hermanos, tenemos que estar agradecidos, sirviendo jubilosamente y haciendo el bien con la abundancia que Dios nos da. Así de sencillo debe de ser, aprendiendo y atendiendo lo que es la palabra emuná, ¿verdad? Porque la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, el bienestar, el malestar, absolutamente todo proviene de Dios. Y es porque así lo quiso, porque todo nos vendrá a final de cuentas a ser de bendición y porque todo nos va a traer una enseñanza. Bueno, pues fíjense bien,
Dios no respeta la sabiduría del hombre, ni sus supuestas excelencias, sino que Él elige a quien el mundo considera necios, ¿verdad? Y les enseña a sentir su culpa al mundo y a valorar la preciosa salvación que es gratuita, que es la gracia de Dios. Esta profecía, pues mira al reino de Cristo y ese reino de gracia del cual Ana habla ahí en su cántico, pues luego de haber hablado largamente del reino de la providencia, ¿verdad? Nos muestra cómo es el reino de Jesús y al que ahora ustedes y yo hemos tenido acceso. Fíjense que en este cántico es la primera vez que nos encontramos con el título de Mesías o ungido, su ungido. Hemos leído ya, este es el libro número 9. Imagínense, esos 8 libros que hemos estudiado anteriormente, pues nunca habían mencionado a un Mesías, mucho menos a su ungido, al ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces aquí empieza una declaración de lo que habría de venir. Los súbditos del reino de nuestro Señor Jesucristo, pues estaremos a salvo y sus enemigos serán destruidos, pues el ungido, el Señor Jesús, es capaz de salvar y de destruir. Bueno, pues después vamos a ver la condición de cuando viene justamente la maldad de los hijos de Elí, que era el sacerdote, en ese momento el sumo sacerdote, cuando Samuel llega al templo, ¿verdad? Cuando es consagrado por su madre, y pues vamos a empezar a ver lo que es propiamente el ministerio de Samuel. Fíjense bien, recuerden que Ana hizo un voto e hizo un voto nazáreo respecto a Samuel, a su hijo. Ella le pide un hijo a Dios y a cambio en ese voto le dice, yo te voy a entregar a un profeta. Tú necesitas un profeta, yo necesito un hijo. Entonces tú provee y vas a ver que todos salimos beneficiados. Bueno, ella lo consagra y por estar consagrado al Señor de manera especial, Samuel fue desde niño empleado en el santuario para los servicios, pues que en relación a su edad, a su condición, pues era capaz de realizar, ¿verdad? Él iba creciendo y obviamente los servicios que iba desarrollando, pues iban también siendo cada vez más. Bueno, esto pues lo hizo con una santa disposición mental y él fue llamado a ministrar al Señor. Imagínense nada más. Yo siento, yo creo que Ana, desde el vientre, ella estuvo hablando mucho a su bebé, para efecto de que su bebé llegara con una disposición, una actitud correcta hacia el servicio. Y eso lo llevó después en su niñez a ir mentalizándose, disponerse mentalmente para ministrar al Señor. Es por eso que es importantísimo, mis amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, que estamos comprendiendo esto, tengamos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos y que cuando venga nuestra descendencia, porque posiblemente a lo mejor tú y yo ya no vamos a tener hijos, pero nuestros hijos tendrán, enseñémosle a que desde el vientre sean apartados para Dios, que verdaderamente empiecen a mentalizar a sus hijos, no endoctrinarlos ni mucho menos, sino simplemente mentalizarlos para que cumplan con las funciones para las que fueron creados y para que de esa manera sean realmente felices, sean plenos. Acuérdense que cuando hacemos para lo que fuimos creados, viene plenitud a nuestra vida, viene satisfacción. No tenemos por qué estar lidiando por el hecho de no saber ni a qué venimos y que eso nos lleve a frustración porque estamos haciendo cosas para las que no fuimos diseñados y por eso tengamos hasta un encono en contra nuestra. Me doy a entender. Entonces, fíjense bien cómo Samuel recibió una bendición de parte del Señor. Ahora, Samuel capacita a los jóvenes que sirven a Dios lo mejor que pueden para que mejoren y le sirvan mucho mejor. Esto nos trae de enseñanza que pues nosotros tenemos que hacer exactamente eso. Acuérdense que nosotros nos tenemos que reproducir
según nuestra especie. Si somos ovejas, en ovejas, si somos pastores, en pastores, si somos líderes, en líderes, y pues apoyar a la gente que viene adelante de nosotros, capacitándoles para servir correctamente a Dios. Amén. Bueno, entonces entendemos aquí la condición del sacerdote Elí. Elí evita los problemas y el esfuerzo, cosa que lo llevó a maleducar a sus hijos, y no usó la autoridad paternal para restringirlos, para ponerles límites y para corregirlos cuando eran niños. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que el ser laxos con nuestros hijos no nos va a llevar a nada bueno. Nuestros hijos van a sufrir y van a sufrir consecuencias, porque si nosotros no aprendemos a ponerles límites, a restringirlos en ciertas situaciones y sobre todo a corregirlos adecuadamente, pues vamos a tener problemas severos cuando los niños crecen. Acuérdense que niños chiquitos, problemas chiquitos, pero gente grande, problemas grandes. Así decía mi papá, ¿verdad? Cuando nosotros éramos chiquitos, pues sus problemas eran chiquitos, pero cuando empezamos a crecer, sus problemas iban creciendo en relación, ¿verdad? A cómo íbamos creciendo nosotros. Ya cuando grandes le dábamos unos problemas bárbaros. Entonces, es exactamente eso, mis amados. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, los restringimos en los momentos que son necesarios, cuando les ponemos límites, ¿verdad? Pues ellos se ajustan correctamente y hacen lo correcto. Elí no, Elí hacía la vista gorda ante los abusos del servicio del santuario, imagínense, hasta que se les volvió costumbre. Simplemente ya Elí veía bien que sus hijos tuvieran que veres con las personas, las mujeres que atendían el santuario, y no le importaba. Veía los abusos que cometían cuando las personas llevaban sus sacrificios y ellos se apartaban lo mejor de los sacrificios para sí y no para entregárselos a Jehová. Entonces, pues vemos cómo estas costumbres que tomaron y se les volvió costumbre, pues los condujo a abominaciones, y lo condujo a él como padre también a cometer abominaciones delante de Dios. Sus hijos, que debieron ser ejemplo de lo que era bueno a quienes estaban dedicados al servicio del santuario, pues los llevaban a la maldad, les enseñaron a hacer lo incorrecto. La ofensa alcanzaba aún a la ofrenda, como les digo, de los sacrificios, hasta por los pecados, que era un tipo de la expiación hecha por el Salvador. O sea, era la imagen de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Los pecados contra el remedio, la expiación misma, son los más peligrosos, mis amados hermanos, porque pisotean la sangre del pacto. Hay una declaración muy fuerte en el Nuevo Testamento cuando dice que si nosotros volvemos a transgredir las leyes de Dios, cuando ya tenemos en nuestra vida el reconocimiento del pacto en la sangre de Cristo, dice que ya no hay un mayor sacrificio. El sacrificio perfecto fue nuestro Señor Jesús. Y si nosotros lo pisoteamos, ¿con qué podremos llegar a la salvación? ¿Qué otro sacrificio pudiera haber? Más nada. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad mayor. En aquel tiempo, la sangre del pacto, pues era sangre de animales, inocentes, sí, pero a final de cuentas animales, y que podía hacerse al otro año nuevamente otro pacto de sangre respecto al sacrificio de esos animales. Pero ustedes y yo, en esta era, que es la era de la gracia, es la era mayor y más bendita de las eras que hemos vivido como seres humanos, la era de la gracia trae mucha bendición a nuestras vidas, pero también trae mucha responsabilidad, mis amados, porque nosotros ya no podremos volver a hacer un sacrificio mayor que pudiera cubrir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si pisoteamos esa sangre, aguas, ¿no? Bueno, pues fíjense cómo la reprensión de el sacerdote Elí, pues era demasiado amable, suave, laxa para con sus hijos.
Han visto a esas mamás que están viendo que sus hijos casi se voltean de cabeza en casa ajena y, ay hijo, pórtate bien, no te vayas a caer. Están viendo la condición que están viviendo en un espacio donde debería de haber restricción, límites, y simplemente son tan amables con sus hijos que después esos niños se vuelven unos monstruitos que no tienen control, que no pueden ni controlarlos los padres mismos. Y es verdad. No quiero ser evidente, pero lo hemos visto en muchas partes, en la misma iglesia. Entonces, en general, pues vemos cómo nadie fue más abandonado que los hijos degenerados de Elí o de las personas santas cuando rompen todos los frenos o cuando no delimitan áreas, cuando no hay límites, mis amados. Después vamos a ver cómo del versículo 27 al 36, como les comentaba, pues justamente estamos viendo ya la profecía en contra de la familia de Elí, mis amados. Entonces, quienes permiten que sus hijos anden en todo tipo de caminos malos, sin usar de su autoridad para refrenarlos, para castigarlos, para corregirlos, pues en realidad están haciendo más honra a sus hijos que a Dios. ¿Y cómo se llama eso? Sí, ya lo dijiste, idolatría. Bueno, pues que el ejemplo de Elí nos anime a nosotros como padres a luchar fervientemente contra los primeros indicios de maldad. Cuando estamos viendo que un hijo ya se está pasando en su pequeñez, en su primera infancia, de listo, porque empieza a romper las cosas, porque empieza a aventar, porque empieza a gritonear, porque se empieza a salir del límite que tú mismo le pudieras y le debieras establecer, pues esto te tiene que llevar a luchar fervientemente para que de esa manera no se desarrolle algo que después se salga de tus manos. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Bueno, en medio de la condena sentenciada contra la casa de Elí, ¿se acuerdan? Yo les pedí que por favor leyeran los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel, pues allí se nos enseña que hay una condena cuando Samuel viene y le dice lo que escuchó de parte de Dios para la familia de el sacerdote Elí. Y bueno, en medio de esa condena sentenciada contra la casa de Elí, de que iban a morir los 2 hijos, y también Elí, pues se promete ahora misericordia a Israel. La obra de Dios, mis amados hermanos, nunca caerá al suelo por falta de manos para ejecutarla. Si alguien se hace a un lado y no quiere ejecutar los designios de Dios, los mandatos de Dios, Dios siempre va a tener su provisión para llevar a cabo todo lo que Él ha querido y todo lo que Él necesita hacer. Recuerden que nosotros estamos en ese plan perfecto y solamente venimos a ser instrumentos en las manos de Dios para ejecutar ese plan. Pero también Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y tú puedes y tienes el derecho, es más, de hacerte a un lado, de quitarte de las manos de Dios como instrumento y permitir que otra persona se ponga en el lugar tuyo y se ejecute la perfecta voluntad de Dios. A final de cuentas, el plan de Dios no se va a caer. El plan de Dios no se va a arruinar porque alguien no quiera obedecer o no quiera ser el instrumento de Dios. Dios se proveerá siempre de lo que Él necesite para llevar a cabo su obra. Amén. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es, pues, no salirnos de la foto, mis amados. No quitarnos de las manos de Dios. Mejor decir como Samuel, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, utilízame a mí. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero ser parte de los cambios que tú traigas a la vida de mi familia, a mi vida misma, a la vida de mi comunidad. Yo quiero estar allí. Y no como protagonista,
sino simplemente como un instrumento que Dios quiera usar para glorificar su nombre. Amén. Así es como debemos entender todo esto que leemos en el libro de Samuel, mis amados. Vemos que aquí ya se nos está dando la visión completa de nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, misericordioso y fiel, a quien Dios levantó cuando el sacerdocio levítico fue depuesto, cuando ya la condición de la humanidad estaba increíblemente crítica. Y es quien en todas las cosas siempre hizo la voluntad de su Padre, y para quien Dios pues ahora edificará una casa segura, bien cimentada sobre una roca, de modo que el infierno no va a poder prevalecer contra ella. A eso nosotros ahora lo conocemos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la cual tú y yo pertenecemos. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, a manera de una especie de resumen, voy a hacer este comentario del capítulo 2. Ya vimos cómo fue el cántico de Ana. Hasta este punto se han visto otros ejemplos de este tipo de poesía. ¿Se acuerdan en Éxodo 15 y en Jueces 5, donde Moisés hizo un cántico, ¿verdad? La hermana de Moisés y de Aarón, María, también hace un cántico, pues exaltan las proezas de Dios. Ese es un cántico de bendición. En este cántico en particular viene inmediatamente después de la frase y adoró allí a Jehová. Siempre que se levanta un cántico nuevo, que es a lo que estamos llamados también ustedes y yo, es cuando comprendemos la grandeza de Dios, las proezas que Él hace, ¿verdad? Cuando recibimos de su bendición e inmediatamente después de eso, adorar allí, en ese momento, en ese punto, en ese espacio, al Dios Todopoderoso. Vemos cómo Ana se entrega enteramente a la exaltación de Dios. Dice: mi corazón, mi poder, mi boca te exaltan, te alaban, te bendicen. Hoy tú y yo tenemos tantas cosas por qué levantar un cántico nuevo a ese Dios Todopoderoso. La razón del cántico de Ana en ese momento es: por cuanto me alegré en tu salvación. Tú podrás levantar un cántico el día de hoy entendiendo la alegría que tiene que haber en tu corazón por la salvación de Dios que ha venido a tu vida. Bueno, según Ana, en este cántico dice que no hay tres cosas. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Fíjense cómo un corazón agradecido, un corazón que siente amor a Dios, pues empieza a expresarse de una manera fabulosa, mis amados. En la presencia de Dios, toda palabra egoísta debe cesar. Toda palabra que traiga vanagloria a nuestra persona debe hacerse a un lado. Después vemos cómo entre el versículo 4 y 9 hay ejemplos del control total de las cosas que Dios posee, y todos son puestos en una condición especial. Por ejemplo, quiebra a los fuertes y fortalece a los débiles. De los saciados hace pan y alimenta a los hambrientos. Dice que aflige a los que tienen muchos hijos y bendice con 7 a los que no tienen. A los que tienen vida se las quita y da vida a los que no la tienen. Quita a los que tienen y da a los que no tienen. Humilla a los que se exaltan y exalta a los humildes. Pues eso lo vemos así. Jehová viene a socorrer al abatido, lo levanta del polvo y del muladar. Hoy quiero decirte que si tú te has sentido en estos últimos tiempos de esa manera, va a llegar el momento en que Dios te va a levantar del polvo, del muladar mismo que estás pisando en este momento, en donde te sientes abatido, en donde sientes que ya no vas a poder salir, que te sientes como en esas arenas movedizas, ¿verdad? Que cuando entre más te mueves a tus fuerzas, a tu condición, más te hundes. Permite que la salvación sea de Dios. Permite que Él te levante de esa condición. Mis amados, Él lo hace, ¿verdad? Y te va a hacer a ti sentarte con los príncipes y nos hace heredar un sitio de honor.
guarda a sus santos, mantiene en tinieblas a los impíos. Todo eso lo vemos en esos versículos, hasta el 9 y hasta el 10. Dios es poderoso para juzgar. Así de sencillo es. Después vimos la corrupción de los hijos de Elí. Elcana, el padre de Samuel, vuelve a su casa y Samuel pues se queda ministrando a Jehová con el sacerdote Elí. Viene la corrupción de los hijos de Elí, en donde vemos cómo la costumbre de los sacerdotes pues ya hacían cosas que no, tomaban de lo que no les correspondía y lo tomaban para sí. Las porciones que le correspondían al sacerdote las podemos ver allí en Levítico 7, en Deuteronomio 18, pero también vemos que hay cosas que no le correspondían al sacerdote, en Levítico 17, Números 18, y ellos hacían lo que querían. Viene la maldad de los sacerdotes, le robaban a Dios, tomaban más carne de lo que les correspondía, y antes de quemar la grosura, tomaban todo el trozo para ellos y ya nada más dejaban lo que querían. Y fíjense bien, hacían algo también abominable, amenazaban al que se oponía a que hicieran eso, al que se osaba decirles, oye, eso es para Dios, ¿por qué lo tomas? Lo amenazaban, y como ellos tenían autoridad, entre comillas, ¿verdad? Pues teníamos la condición de que la gente pues mejor se callaba y no decía nada. Dormían con las mujeres que esperaban en la puerta del tabernáculo, cuando ellos en el sacerdocio tenían que estar en una condición de santidad. El resultado, pues simplemente fue que los hombres empezaron a menospreciar las ofrendas de Dios, y por eso ya llevaban los animales que estaban próximos a morir, enfermos, desahuciados, animales viejos, animales con muchos defectos. Y pues ahí está la corrupción. Eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios verdaderamente. Elí no se aseguró de transmitir el conocimiento de Dios. Y vemos cómo era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de ellos. Y vemos ya entonces el ministerio de Samuel. ¿Cuál fue? Ministraba con un efod que su madre, que Ana, y su padre Elcana le traían cuando venían para ofrecer el sacrificio que acostumbraban cada año. Entonces viene la bendición de Elí a Samuel. Samuel crecía delante de Dios. Elí se entera de la maldad de sus hijos, viene la acusación y les dice, ¿por qué hacen cosas semejantes? Elí, su padre, pues simplemente porque él los dejó holgados, porque no puso restricción. Dice, ¿por qué hacen eso todavía, no? Y pues dice, lo han oído de todo este pueblo. O sea, todo el pueblo sabía, pero Elí se hacía loco, se hacía de la vista gorda. Y todavía les dice, no es buena la fama que yo oigo de ustedes. Mis amados, muchas ocasiones, seamos claros, ¿cuántas veces se nos hace saber la conducta que empiezan a tener nuestros hijos? Y todavía somos capaces de decir, no, mi hijo no es capaz de eso. Ahorita tengo un problema con una madre soltera que tiene 3 hijos de 3 diferentes varones, hombres, y una de sus hijas está con una actitud pues crítica, se corta constantemente los brazos, las venas, ya ha parado en el hospital 3 veces y empezó, cuando yo empecé a comentar con ella, me dice, es que me venían a decir que mi hija tenía una conducta que yo no creí que fuera capaz de hacer. Cuando la primera vez que se cortó un brazo, se hizo sajaduras, le vinieron a decir que por favor la atendiera con un psicólogo, que empezara a ver a su hija de una manera correcta. Ella dice, no, es que mi hija es incapaz de hacer eso. Seguramente alguien le hizo eso y no me quiere decir. Y nosotros como padres somos capaces de encubrir por esa laxitud que tenemos las malas conductas de nuestros hijos. Dice, no es buena fama lo que yo oigo de ustedes. Hacen pecar al pueblo contra Jehová. Pues ellos saben que no deberían hacer estas cosas, mis amados. Y la respuesta de los hijos de Elí, pues simplemente fue no oír la voz de su padre. ¿Por qué no oyeron la voz de su padre? Pues simplemente, mis amados, porque su padre no los acostumbró
no solamente a oír, sino a escuchar su voz y a atender a su voz. Porque seguramente hemos visto cómo muchos padres de familia, ¿verdad? Tratan de educar a sus hijos, pero que no se vayan a ofender porque les diga algo fuerte. Y entonces no los acostumbran a escuchar su voz. ¿Ok? La resolución de Dios, pues viene sencillo, hacerlos morir. Acuérdense que a Dios nunca le va a gustar, nunca va a querer compartir su gloria con nada ni con nadie. Cuando Elí empieza a demostrar que sus hijos eran más importantes que Dios, empieza a ver idolatría hacia sus hijos, pues Dios tiene el mejor recurso, simplemente hacerlos morir para efecto de que las cosas vuelvan a lo que Dios quiere que sean. Viene el crecimiento de Samuel. Él era acepto delante de Dios y de los hombres, todo lo contrario que los hijos de Elí. Y luego muchas veces nosotros como padres vemos con tristeza y luego con desagrado y luego hasta reaccionamos. ¿Por qué ven mejor al hijo de fulano, al hijo de mi hermano, al hijo de sutano, que a mis hijos? Pues porque los hijos de fulano, de mengano, de tu hermano, son educados, tienen una buena crianza, tienen límites, saben comportarse, no hacen las cosas que les están prohibidas, están en la línea, son aceptos delante de Dios y de los demás. Entonces no te quejes, simplemente quieres que tus hijos tengan esa aceptación ante Dios, ordénalos, delimítalos, ponles esas condiciones para que ellos sepan dónde sí y dónde no, qué sí y qué no. Y vas a ver cómo Dios los exalta de una manera excepcional. Entonces viene ya el mensaje del varón, el mensaje del profeta, ¿verdad? Dios habla a la vida de Samuel y luego Elí le pregunta, ¿qué fue lo que te dijo? Bueno, pues viene la acusación. Y dice, yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus. Lo escogió para ofrecer sobre el altar, para quemar incienso, para llevar el efod. Le di todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y hay preguntas, una pregunta que hace Dios, ¿por qué habéis hollado todo esto? ¿Por qué lo has pisoteado? Y dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Allí Dios le está haciendo un reclamo severísimo a Elí respecto a la idolatría. Has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Por qué? Porque él los dejaba hacer lo que quisieran, no importándoles la posición y la condición que tenían delante de Dios. Dice, te has engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y fíjense, él le había dado cosas. Dice, te di todas las ofrendas de los hijos de Israel. Te permití llevar el efod. Te puse para quemar incienso. Es algo que verdaderamente Elí debía haber valorado y le debería haber enseñado a sus hijos. Hoy te pregunto, ¿qué es lo que te ha dado Dios? Yo sé que te ha dado muchas cosas. No sobrepases su misericordia, no sobrepases su gracia, porque viene el juicio. Dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así lo dice el Señor. Léelo entre el versículo 30 y 36 del primer libro de Samuel, capítulo 2. Viene el punto en donde Jehová pues simplemente quitará a la familia de Elí del servicio del tabernáculo. Dice claramente, la casa de su padre no andará perpetuamente delante de Jehová. Así lo desarraigó completamente a él y a su descendencia. Dice, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Verás tu casa humillada. Los que no cortó de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Morirán en la edad viril. Eso fue para los hijos. Y los que quedan vendrán a pedir una moneda de plata y un bocado de pan. ¿Y cuál fue la señal? Pues la señal fue de que ahí en el versículo 34
dice que Ofni y Fines, los hijos de Eli, pues ambos morirían en un solo día. Esto nos lleva a ver cómo Jehová levantará a otro para servir. Como les decía, Dios tiene pues simplemente toda su condición bien controlada. A Él no se le escapa nada, mis amados. Dice entre el versículo 35 y 36, suscitaré un sacerdote fiel. O sea, lo que Dios considera un sacerdote fiel, lo vio y lo puso en la vida de Samuel posteriormente. Y dice que haga conforme a mi corazón y mi alma. No necesariamente preocupado con los detalles, sino que solamente él estaba levantando a una persona que sería un siervo fiel. Dice, le edificaré casa firme, andará delante de mi ungido todos los días. O sea, aquí vemos cómo también está interesado en los detalles de la voluntad de Dios. Los sacerdotes eran personas ungidas, obligadas a seguir todos los reglamentos divinos. Y así es como Samuel se levanta. Dios lo levanta de una manera excepcional. Y vemos ahora ya en el capítulo 3, del versículo 1 al 21, cómo es el llamamiento de Samuel. Primero vemos la condición del pueblo. ¿Ah? Cuando Dios llama a Samuel a su servicio ya directamente, vemos la condición del pueblo. La palabra de Jehová escaseaba. Ya prácticamente se estaba olvidando la palabra de Dios. Ya no se hacía lo que se tenía que hacer. ¿Cómo está hoy en estos tiempos tu casa? ¿Cómo está en estos tiempos la situación de tu familia? ¿Conocen la palabra de Dios o está escasa? Bueno, en ese tiempo ya no había visión con frecuencia. Ya Dios no le daba visión a la gente. Ya Dios no hablaba prácticamente con el ser humano. ¿Por qué? Pues porque el ser humano estaba distanciado de Dios. Por lo tanto, fíjense cómo Jehová llama a Samuel 3 veces. Y Samuel, pues primero confundió la voz de Dios con la voz de Elí, porque nunca había experimentado eso. La primera vez, ¿verdad? Pues simplemente ahí en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Y aunque Samuel no había conocido a Dios, igualmente lo servía. O sea, sabía que tenía que hacer, pero no había tenido esa experiencia de una intimidad con Dios. Y esto es un ejemplo de acción, aun cuando no entendamos las cosas. Muchas veces, ya en el servicio a Dios te mandan a hacer algo. Dios te lleva a hacer algo y de repente tú dices, pero es que no entiendo por qué tengo que hacer esto. ¿Por qué me tienen que poner a servir? ¿Por qué me tienen que poner a lavar los baños si yo lo que quiero es predicar? Bueno, tú simplemente entra en acción aun cuando no entiendas. Yo tengo la experiencia de un día, se nos dio la instrucción de que teníamos que transcribir a mano el Sermón del Monte. Y yo, primero en rebeldía, dije, pues no entiendo, ¿yo por qué tengo que escribir? Si nada más puedo agarrar, darle así con el ratón, copiar, pegarlo en un portapapeles y después imprimirlo y presentarlo hasta con letra bonita. Mi letra está horrible. Pero hubo una hermana bendita en el nombre de Jesús que me dice, usted obedezca. Y después de la obediencia viene la bendición. Yo obedecí, mis amados, refunfuñando, no queriendo hacerlo, pero simplemente vine a la acción. Obedecí. No quería yo, honestamente. Y agarré y me puse a transcribirlo. Mi letra horrible, como arañas apachurradas, pero yo lo hice. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, que la bendición llegó de una manera excepcional. Simplemente en la obediencia. Así es como nosotros tenemos que actuar. Si Dios te llama a hacer algo y de inicio tú no lo comprendes, pues simplemente actúa, obedece. Yo después entendí que ese acto de obediencia me estaba preparando para algo que yo ni siquiera me había imaginado. Acuérdense que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No son como los nuestros. Dios tiene un pensamiento mucho más elevado. Y Dios te puede llevar a situaciones que tú ni sospechas siquiera. Pero
simplemente él quiere un corazón obediente. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que ni siquiera la palabra de Dios le había sido revelada a Samuel, pero él obedeció todo lo que le mandaban hacer allí en el templo. Elí, él lo agarraba y obedecía. Entonces, luego Elí se da cuenta de que Jehová estaba llamando a este joven. Y entonces le dice, allá en el llamamiento de Samuel, la orden de Elí le dice, ve y acuéstate. Y cuando llame nuevamente, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Entonces vemos la obediencia de Samuel. Él de inmediato fue y se fue a acostar, se fue a dormir. Y simplemente cuando otra vez escucha la voz, de inmediato le dice, habla a Jehová. Esto fue en la tercera ocasión, porque tu siervo oye. Entonces viene la palabra de Dios a la vida de este joven. Y le dice, juzgaré su casa para siempre. La casa de Elí. ¿Ok? Entonces, pues viene el efecto del juicio de Dios. Primero, ¿cuál fue el efecto? Primeramente, al pueblo. Ese es el primer efecto que se ve. Le retiñirán los oídos a los de Israel que escuchen esto que se va a decir. Ahí en el versículo 11 lo podemos ver. Y después viene el efecto del juicio de Dios a la vida de Elí, del sacerdote. Y dice que su casa no será expiada jamás. Véanlo ahí en el versículo 14. Después viene la firmeza de la palabra de Dios. Y vemos cuál fue la razón por el juicio. Primero, fue por la iniquidad que él sabe, que Elí sabía. O sea, él sabía las acciones, las malas conductas de sus hijos y de su mal proceder. Entonces, por eso viene el juicio. La segunda es porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y la tercera es porque Elí no los había estorbado. Esas son las razones por las cuales viene el juicio de Dios en contra de la casa de Elí. Y por eso desarraiga a toda la familia de Elí, porque dice que los jóvenes estaban, o sus hijos, estaban en edad viril, o sea, estaban en la edad de procrear. Y cuando mueren, pues simplemente se quedan sin herederos. ¿Ok? Bueno, Samuel después ahí entre el versículo 15 y 18 revela el mensaje a Elí. Y empieza el temor de Samuel, ¿no? El temor reverente a Dios. Elí le pide, ¿qué es la palabra que te habló? Y el temor reverente de Samuel a Dios es simplemente declarar la verdad. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y la respuesta de Elí, ¿cuál fue? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Todavía tuvo una condición correcta ya al final de su existencia Elí para reconocer quién verdaderamente era Dios. Y le dice, pues si él lo ha determinado así, que haga lo que bien le parezca. ¿Por qué? Porque se somete nuevamente a Dios, pero no le alcanza ya. Y después de esto, pues viene el comienzo del ministerio de Samuel. Él creció y Jehová estaba con él. Dice la palabra de Dios que no deja caer a tierra ninguna de sus palabras, y es verdad. Todo lo que Dios ha prometido para tu vida, mi amado hermano, hermana, que me escuchas, Dios la va a cumplir a cabalidad. Cada una de las promesas que has escuchado de parte de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de lo que Dios ha hablado a tu vida, déjame decirte que ninguna de sus promesas, ninguna de sus palabras va a caer a tierra, y esto va a ser una realidad en tu vida. El pueblo conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová continuamente se le aparecía a Samuel, hablaba a la vida de Samuel. Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva a ver, y con esto termino el día de hoy, a Samuel el profeta. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, desde los versículos 9 al 18, pues esta es una introducción al llamado a Samuel como profeta. Y aunque había sido consagrado al servicio sacerdotal desde el vientre de su madre, no solamente desde joven, desde el vientre de su madre, ¿verdad?
Ahora simplemente existe una nueva dimensión en su ministerio. Ha recibido la palabra de Dios. Dios mismo hablando a su vida. Ahora él une a sus obligaciones de sacerdote aquellas obligaciones también de profeta. Y esto lo llevará a una posición de prominencia en Israel, en una época cuando el pueblo necesita saber la palabra de Dios, ya que están confrontándose constantemente con enemigos muy fuertes, no solamente los filisteos. Recuerden que todos los pueblos que estaban alrededor de los hebreos, del pueblo judío, eran bélicos. Y Dios les da la tierra prometida, pero a los pueblos a los que tuvieron que derrotar, pues siguieron todavía en esa condición de tratar de recuperar sus tierras. Entonces vemos cómo esta condición está triste, crítica, y por eso tenía que levantar Dios un pueblo fuerte en su palabra, en su conocimiento. Y desde un comienzo Samuel está aprendiendo que sus palabras pues no siempre serían fáciles de decir, como tampoco fáciles de oír. Eso es lo que le sucede a los profetas, mis amados. Es gente que Dios levanta para traer juicio, para traer señalamiento, para traer dirección. Y la verdad es que a nadie nos gusta que nos digan, oye, estás haciendo mal las cosas, rectifica, ponte en orden, porque Dios está mirándote. A nadie nos gusta eso, y menos que venga de alguien ajeno a nuestra vida a veces. Y es difícil de escuchar ese tipo de palabra. Pero déjenme decirles que Samuel pues simplemente continuará dando el mensaje de Dios sin temor a las consecuencias y así establecer el reino de Dios nuevamente en la tierra. ¿Qué nos queda como enseñanza en este momento? Que Dios está hablando a nuestras vidas. Primeramente, tú tienes que levantarte como sacerdote en tu hogar, como un sacerdote correcto delante de Dios. Que si hoy tienes tú que empezar a someter y a poner límites en la vida de tus hijos para efecto de que se encaucen, hazlo. Si Dios te está dando ahorita palabra profética, porque esta es palabra profética para nosotros, que tenemos que ahora empezar a crecer en el Señor, porque Él no va a dejar caer ninguna de sus palabras en tierra. Y tenemos que comprender que Dios nos levanta con autoridad, mis amados, para que nuestra descendencia tenga la bendición y el favor de Jehová. Amén. Entonces, Dios se va a seguir apareciendo a nuestras vidas. Dios va a seguir hablando en el transcurrir de estos días a través del estudio de su palabra, a través de estas manifestaciones que tenemos de atender al llamado del Eterno. Y vamos a ser bendecidos, grandemente bendecidos, mis amados. Este es el tema del día de hoy, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar para despedirnos